Gracias, de Andrés Manuel López Obrador. Es un libro que se divide en 20 capítulos. En el primero nos habla sobre su infancia en Tabasco y sobre las personalidades políticas, educativas, deportivas y culturales con las que Andrés Manuel tuvo contacto. También nos habla sobre su formación política en los diferentes puestos que obtuvo, gracias a su visión de cambio y al contacto sincero con el pueblo, aclarando que, a pesar de que inició en el PRI, nunca fue uno de ellos. También nos habla sobre el éxodo por la democracia que realizaron para reafirmar la victoria obtenida en Tabasco y cómo querían que desistiera por medio de acuerdos al margen de la política. En el segundo capítulo nos habla sobre sus actividades al frente del PRD y cómo tuvo muchos conflictos con el expresidente Zedillo debido al problema del Fobaproa, al querer hacer una deuda de algunos pública. También nos habla sobre el valor de los principios dentro de un partido político para que éste obtenga el impacto social adecuado para llevar a cabo la práctica de sus ideales. En el tercer capítulo nos habla sobre cómo llegó a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y de todos los programas sociales innovadores que implementó para sacar adelante a la clase necesitada y cómo esto lo ha llevado a tener problemas con los políticos, intelectuales, empresarios y demás gente acomodada de la clase alta, ya que ellos ven la ayuda al pueblo como populismo y demagogia. También nos menciona los resultados de las estrategias aplicadas contra la inseguridad y cómo el índice delictivo de su periodo bajó en comparación con otros gobiernos, resaltando que, más que el profesionalismo de las personas involucradas, fue la voluntad del bienestar de la gente lo que impulsó el cambio. En el cuarto capítulo nos habla sobre cómo algunos medios de comunicación no informan, al contrario, manipulan, y cómo AMLO fue víctima de sus propias palabras al ser manipuladas para hacer quedar mal al entonces jefe de gobierno. Nos menciona su punto de vista de los gobiernos panistas y sobre cómo nunca estuvo de acuerdo en materia de economía con el expresidente Vicente Fox, e incluso menciona ejemplos de cómo Fox y su familia utilizaron el erario para su enriquecimiento. Nos menciona también el caso político sobre Gustavo Ponce, René Bejarano y Carlos Ahumada, y cómo todo esto fue planeado para desacreditar su moral y bajarlo de la contienda por la presidencia en el 2006. Sumándole a todo esto el asunto del desafuero que no logró prosperar debido a que AMLO se mantuvo firme en su resistencia civil pacífica. En el capítulo 5 nos detalla todo lo que hizo en la precampaña y lo que hubiera hecho si hubiera llegado a la presidencia en el 2006. También nos relata la guerra sucia que vivió en esa contienda política por parte de Fox, Calderón y Televisa y cómo hicieron de todo para que bajara su porcentaje en las encuestas. Fueron preparando a la gente a través de los medios de comunicación que emitían los resultados de las diferentes encuestas para que se hicieran a la idea de que podría ser un empate técnico, pero esto solo se decía para que en el último momento se le diera el triunfo a Felipe Calderón. Y para esto, modificaron los resultados que arrojaban las computadoras, se anularon votos en diferentes casillas de diferentes distritos y en los programas de televisión se le daba ya el triunfo a Felipe Calderón. Andrés Manuel, en una carta a Felipe Calderón, le pide que esté a favor de que se haga un recuento de los votos y que con eso no realizará manifestación alguna por el fraude en los resultados, pero Calderón no aceptó. En el capítulo 6 conocemos cómo se va organizando el plantón en Reforma debido al fraude electoral que sufrió Andrés Manuel y donde decide realizar una resistencia civil pacífica ya que los mexicanos que lo apoyaban estaban dispuestos a ir más allá. Voto por voto, casilla por casilla. Fue el grito de resistencia de este movimiento, al observar que durante todo el proceso electoral hubo fraude en diferentes distritos y casillas. También nos dice que muchos intelectuales callaron o apoyaron el proceso electoral, declarando que fue legítimo y además tenían una mala opinión de Andrés Manuel, como el intelectual Enrique Krause. Pero también nos menciona que muchos intelectuales de izquierda apoyaron su movimiento. Nos explica cómo surgió la idea para formar la Convención Nacional Democrática, para dar una base histórica sólida para lo que pretendían realizar después de enterarse de que el proceso del 2 de julio había sido declarado como legal.
Es curioso el dato sobre la celebración del grito de independencia en el 2006, porque Andrés Manuel tenía pensado en dejar que se realizara el desfile, pero no el grito. Incluso Fox había propuesto lo mismo, pero al final se echó para atrás y sí quería dar el grito en el Zócalo, pero no lo dejaron. Este capítulo cierra diciendo el por qué se declaró como presidente legítimo de México, para no dar legitimidad al gobierno espurio que se había instalado en Los Pinos y para mantener viva la llama de la esencia de la democracia, porque era la única vía para sacar al pueblo adelante. En el capítulo 7 revisamos cómo se organizaron en diferentes brigadas para defender la soberanía nacional al tratar de detener la reforma energética y cómo los medios de comunicación otra vez manipulaban la información para hacer ver mal a AMLO ante esta situación, a tal grado de que se decía que Andrés Manuel no sabía perder y tampoco sabía ganar. En el capítulo 8 nos habla sobre la mala estrategia aplicada por el expresidente Felipe Calderón contra el narcotráfico y cómo éste sabía sobre los vínculos criminales que tenían algunos políticos con el narco. También nos dice sobre cómo trabajó con un perfil bajo debido a la inseguridad que se vivía, pero que esto no mermó la fuerza de AMLO para realizar un cambio. En el capítulo 9 se refiere a la gira que hizo a varios municipios para conocer a fondo la verdadera situación de México, haciendo análisis sobre las diferentes actividades económicas que desarrolla cada uno de los municipios y estados, resaltando el valor cultural e histórico de los lugares emblemáticos del país, proponiendo cambios políticos y culturales para hacer de México una nueva república. En el capítulo 10 conocemos la labor que hizo Andrés Manuel en los municipios de Oaxaca y exhibió la injusticia, la impunidad y la corrupción que se vive ahí por los malos gobiernos que se han aprovechado de la noble gente oaxaqueña. También expone algunos planes que se tendrían que aplicar en Oaxaca para fomentar el desarrollo político, cultural y social de esta parte del México profundo. En el capítulo 11 revisamos cómo se formó el movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y cómo fue apoyado por varios políticos, intelectuales y empresarios. Estos últimos los fue convenciendo a Andrés Manuel para que lo apoyaran en su proyecto, dando a conocer lo que realmente quería hacer. También viajó al extranjero para establecer lazos que pudieran fortalecer su proyecto. También menciona cómo ganó en las encuestas para candidato del Movimiento Progresista de México, venciendo a Marcelo Ebrard, que no escuchó el canto de las sirenas de los medios de comunicación vendidos. En el capítulo 12 nos habla sobre la preparación en las elecciones del 2012 y cómo se fue ganando la voluntad del pueblo para realizar un cambio, ya que existían dos proyectos de nación, uno que proponía dejar todo igual o peor y otro en el cual el cambio sería en diferentes niveles y ámbitos. También menciona cómo el gobierno espurio de Calderón prefería mantener todo como estaba a través del apoyo a la candidatura de Enrique Peña Nieto y cómo otros personajes de la política como Salinas de Gortari apoyaban a este candidato. También resalta el cómo las encuestas lo favorecían sobre Peña Nieto y que nuevamente pensó que el pueblo mexicano lograría el cambio anhelado, pero que subestimó la cantidad de dinero que sus adversarios utilizaron para comprar voluntades. Mi México lindo. En el capítulo 13 hace una revisión sobre la historia de México, enfocada en los cambios políticos y en los procesos y fraudes electorales, mencionando que él vivió dos, el del 2006 y 2012, y que en este último fue toda una maquinaria de corrupción lo que no dejó que llegara a ser presidente, resaltando que los medios de información fueron de suma importancia para ello, al igual que la enorme cantidad de dinero empleado en la compra de votos a través de tarjetas con dinero electrónico, una tarjeta a cambio del voto a Peña Nieto. En el capítulo 14 hace una revisión de las grandes transformaciones de México y cómo su revolución de las conciencias poco a poco ha estado despertando a los mexicanos y los ha colocado en un camino prometedor por el bien de México y que lo que importa y llena de satisfacción es seguir caminando. También menciona el origen político de Morena y cómo sus ideales se vieron plasmados en este movimiento que pretende transformar al país.
En el capítulo 15 nos relata cuáles son las bases para la República Amorosa, teniendo como ejes 3 principios: la justicia, la honestidad y el amor. Menciona algunos ejemplos históricos de los principios mencionados y también transcribe la guía ética para la transformación de México, en la cual podrás leer algunos puntos interesantes y también podrás analizar y comparar con las situaciones que se viven a diario en los diferentes ámbitos que conforman a nuestro país. En el capítulo 16 nos habla sobre un mal social y cultural en nuestro país, la corrupción, y nos da ejemplos de este mal en diferentes épocas y momentos de la historia nacional, hasta llegar al neoliberalismo y neoporfirismo de los tecnócratas encabezados por Salinas de Gortari. También menciona las políticas económicas aplicadas y desarrolladas en los últimos 36 años y cómo éstas fueron aumentando la desigualdad y la pobreza de la mayoría. Todo esto llevado a cabo con el respaldo político de los partidos del PRI y del PAN. En el capítulo 17 habla sobre la presidencia de Enrique Peña Nieto, sobre cómo la política económica desarrollada aumentó la desigualdad y la corrupción y fortaleció el lazo político entre el PRI y el PAN. Continúa diciendo cómo es que estos partidos junto con un grupo de empresarios le estaban poniendo trabas en el camino, haciéndole la guerra sucia en la elección presidencial del 2018. Algo curioso que se menciona es que al presidente Peña Nieto le dijeron que Eugenio Derbez podría ganarle a AMLO, a lo cual este respondió que fueran serios. Incluso a Slim también le ofrecieron la candidatura del PRIAN, pero este la rechazó. Mi México surrealista. También nos habla sobre cómo el pueblo es el que apoya e inicia la cuarta transformación, debido a que es un pueblo cansado de tanta corrupción, desigualdad e impunidad. En el capítulo 18 nos dice las acciones emprendidas ya como presidente de México: el combate a la corrupción, el problema del huachicol, el desabasto de medicamentos y la megafarmacia, los gasoductos no terminados y en desuso, los contratos de las cárceles, la construcción de viviendas, el apoyo económico a los adultos mayores y a los jóvenes, etc. Prácticamente es una rendición de cuentas del gobierno de la transformación. En el capítulo 19 nos habla sobre el humanismo mexicano y cómo es relevante para su proyecto de nación. Nos demuestra a través de la herencia cultural de la civilización mesoamericana los preceptos fundamentales que tenían las culturas prehispánicas, y son la forma de trabajar la tierra, el apoyo que se daban los indígenas, el espíritu libertario que poseían y la honestidad, aspectos que se pretenden recuperar y fortalecer. También nos menciona la herencia política a través de las acciones que realizaron personajes de nuestra historia nacional, como los curas Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, los expresidentes Benito Juárez García, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, y luchadores sociales como Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Es interesante el enfoque que le da a nuestra historia para legitimar y fortalecer el humanismo mexicano que pretende la cuarta transformación, pero siempre debemos de tener presente que el pueblo es el que realmente hace y decide los cambios. En el último capítulo, en el 20, nos habla sobre los resultados de las elecciones en Coahuila y Estado de México y cómo los conservadores estaban que ardían porque habían perdido su bastión, y también menciona el proceso político de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum y cómo esta última tuvo que contender con otros grandes políticos para ser candidata a la presidencia. Explica también el proceso judicial sobre el caso Ayotzinapa y cómo poco a poco la verdad histórica que nos contaron se va cayendo a pedazos y entra en contradicciones. Nos muestra evidencia al respecto, mensajes de texto y llamadas transcritas, conversaciones y declaraciones. Si tienen la oportunidad de leer este interesante libro, háganlo, no tiene desperdicio.